Egunon, queridos patitos, vamos a tratar un libro que llegó a mis manos de una manera bastante curiosa y que siento ciertos remordimientos por las circunstancias que precisamente advinieron al libro a mis manos. Contestando al español Sánchez Albornoz, un presunto historiador español que se metió en muchos fregados y en muchas discusiones. Resulta curioso porque Albornoz fue el nombre, y creo que sigue siéndolo, de la calle donde tuve una cierta presencia como segunda residencia en Logroño, la trasera del Palacio Espartero, precisamente en la calle Albornoz, en la zona del Laurel, la parte vieja de la ciudad. Pero bueno, eso representaría una cosa curiosa para mi propia biografía. Quién sabe, igual hay un libro que incluya esa circunstancia que culminó desde el año 1986 al 1989. Sí, el año del cambio. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero ciertamente, ¿cómo llegó este libro a mis manos? Pues ciertamente uno entra en Reread, que es una red para la segunda mano, las segundas oportunidades, terceras, cuartas también, por qué no decirlo, para libros. Y ahí pues hay la posibilidad de adquirir libros de segunda, tercera mano. En Bilbao hay un Reread, en, no sé si hay más de uno o si lo cambiaron de sitio, no lo he podido visualizar, no ha sido objeto de mi em, búsqueda. En Pamplona está en la calle Zapatería, prácticamente enfrente de la sede del Naparburu Bachar, que tuvimos la oportunidad de estar en ambos sitios, en la sede del Naparburu Bachar y enfrente en Rigid, y adquirir algún que otro libro también allí. En Logroño estaba en teoría cerca de la Casa del Libro, que tenía otra denominación antes, pero pareciera que hubiera desaparecido. Se evaporó, por lo menos aquella sede la habían cerrado en Rid, en Logroño. Y en Santander, pues hay una en la trasera de la Porticada. Y por lo tanto, ahí sí hemos tenido mayor presencia. Y fue allí donde encontré este, contestando al español Sánchez Albornoz. Es un libro publicado por Ekin que resuena esa editorial, esa casa de libros que suministró al pueblo vasco en el mundo, en el orbe total, en la época de la Guerra Fría, en la época de la dictadura y por lo tanto de el cierre de ideas y de secuestro de publicaciones y de laminación de derechos, como sucedió en la dictadura franquista. Desde Argentina hubo publicaciones importantes para el campo nacionalista vasco y remite a ese recuerdo. Esta propuesta, publicada por esta Ekin, publicada en el año 1991, es decir, ya avanzado el hecho democrático en una década después de lo que hasta ayer estábamos hablando del sistema de concierto negociado en 1980-1981 y evidentemente con toda la recuperación del Estatuto de Autonomía, las nuevas elecciones, por tanto había pasado ya una década antes de contestando al español Sánchez Albornoz, que es una cosa que en retrospectiva desde el año 2023 en el que estamos es algo que ya no se estila, lo cual ciertamente es alucinante e increíble, y voy a decirlo primero lo de allí antes de centrarnos aquí. Cuando uno entra en Rirrid y está en una situación bastante profunda, sobre todo porque es estrecho, local, uno se encuentra entrando a mano derecha Cantabria, y uno no podrá encontrar, repito, no podrá encontrar ni un solo libro político sobre la autonomía, el autogobierno, el sistema de partidos de Cantabria desde el 1 de febrero de 1982 hasta el momento presente. Salvo quizá el laberinto cántabro que compré yo en San Vicente la Barquera, en una librería que hay allí, que espero volver a encontrarme con ellos en algún momento, y que algunas veces hay una edición
en el cajetín largo y de arriba abajo que corresponde a los libros de Cantabria. Pero más allá de este laberinto cántabro, no existe ni un solo libro de hecho de autonomía, autogobierno, de instituciones, de memorias, ninguno. Por lo tanto, uno se siente huérfano cuando quiere establecer ese diálogo con la relación de autonomía y autogobierno a través de material fungible como pueden ser los libros. Y esto, a veces, uno tiene la sensación cuando viene al caso vasco que, de última parte, a través de Chalaparta y de alguna otra editorial ad hoc, uno puede encontrar libros de producción de la izquierda abertzale, de los marxistas leninistas, con su esquema revolucionario, pero los que desde primera hora hicieron publicaciones como Vizcaitarra, como aquellas cuatro glorias patrias, como acabó llamándose Vizcaya por su independencia, y muchos otros libros, como aquel libro que publicó pues el Endacari Aguirre, de Guernica a Nueva York, pasando por Berlín, con su experiencia vital, y por supuesto Francisco Javier de Landaburu, con la causa del pueblo vasco, y muchos otros, que, por ejemplo Manuel de Irujo hizo varias publicaciones bien interesantes, con fijar la posición de la historia, pero por el otro lado tuvimos situaciones con Leizaola, por supuesto con Ajuria Guerra, parte más situación de dificultad temporal, porque falleció en agosto de 1978, pero probablemente tampoco lo hubiera hecho de modo propio. Gentes que se negaron a contar su propia historia y murieron con los labios sellados. Con lo cual teníamos esa disquisición que al final pareciera que se ha ido venciendo por los Leizaola y los Ajuria Guerra en la idea de que es mejor hacer otras cosas que hacer libros, en base tal vez a la coartada que en el siglo XXI de que ya quién lee libros, ya nadie está dispuesto a comprar, y hay algunos libros que aparentemente pudieran ser súper exitosos, pero a la hora de la verdad las ventas pues no tienen tanto punch y pues no existe. Pero evidentemente uno no puede sino pensar en otras artes, y aquí valga la reflexión respecto a la idea de que una película como Joker, en el momento en el que la saga de cine de superhéroes parecía que estaba agotándose, hizo más de 1.000 millones, a pesar de que en una primera instancia no tenían la confianza ni siquiera del estudio para poner los 50 millones de dólares que costó la producción. Por lo tanto, si el libro es bueno y se le hace la suficiente cobertura y se le da la suficiente cancha al libro y se le publicita de la manera suficiente, es posible tener esa idea de unos libros que transmitan el pensamiento, los proyectos, las ideas, porque evidentemente el contrario va a encontrar las fórmulas para tratar de hacerlo desde su punto de vista, como se hace por ejemplo desde la llamada izquierda abertzale, con sus editoriales, con sus libros autojustificativos respecto incluso a la parte del terrorismo. Y esto se ha visto en las últimas décadas de comienzos del siglo XXI. Por eso resulta lastimoso el hecho de que uno, cuando se encuentra con asuntos como este, pues evidentemente siente uno la pena de que no haya la disposición de poner encima de la mesa de la sociedad vasca elementos que son tan importantes como la reflexión y la contrarréplica de aquellos que dicen mentiras para poder confrontar verdad con la mentira que ellos propagan. Y por supuesto, al verlo allí en Santander, seguramente haya quitado la oportunidad a un noble santanderino, y digo santanderino y no cántabro porque estamos hablando del término municipal de Santander. Si estuviera hablando de otro término municipal, estaría hablando de un cántabro de otro lugar, que son santanderinos los cántabros y los cántabros son santanderinos, sí, son ambas cosas, los nativos de Santander. Pero, evidentemente,
si me estoy fijando, evidentemente es porque está detrás de la porticada en la ciudad de Santander. Y por tanto, quizá le quité la oportunidad a un noble santanderino de haber adquirido este libro y haberse acercado a las reflexiones que el autor Jesús Basáñez hace respecto a la realidad del pueblo vasco en ese año 1991. Es, por lo tanto, una satisfacción íntima que yo no conocía este libro y he podido tenerlo, he podido leerlo y ahora lo estamos comentando para recomendarlo vivamente a todo aquel que tenga disponibilidad de acceder a un libro como este y evidentemente para también exigir más libros como este en este siglo XXI. Hace 32 años de este libro y pareciera que este espíritu se ha evaporado, por lo menos en lo literario. Y bueno, pues evidentemente pido disculpas a ese santanderino, no diré ficticio, porque no sé si se volverá a dar la oportunidad, que haya más ejemplares, que aparezcan por allí, pero ese santanderino virtual que pues le he quitado el privilegio de poder leer este libro. Y en el índice, bastante extenso en páginas, viene una pequeña explicación de cuál es la explicación de los contenidos. Capítulo 1. Estudio de 20 puntos de errores sobre la independencia de Euskadi. En el título del libro titulado Vascos y Navarros en su primera historia, del historiador y arqueólogo español don Claudio Sánchez Albornoz. Punto primero. Asegura que los vascos somos antiguos íberos. Sin embargo, en la actualidad está desechada esta premisa por los científicos modernos. Punto 2. Afirma que fuimos vasallos de los reyes asturianos y leoneses. Es inexacto. Punto 3 y 4. Son falsas las noticias históricas que da sobre Navarra y Vizcaya. Punto 5. Araba y Guipúzcoa se unieron a Castilla en forma personal, no por la vía de la fuerza, sino por su propia voluntad, dejando a salvo sus fueros. Punto 6. Dice que si los vascos firmaron tratados internacionales con potencias extranjeras, también lo hicieron los castellanos junto con los vizcaínos. Demostramos aquí que en todos estos tratados los vascos no aparecen con la representación de los reyes de Castilla, sino con la de señores de Guipúzcoa y Vizcaya. Por otra parte, en los tratados, en el Utrecht, por ejemplo, se especifica que Vizcaya y Guipúzcoa no están sujetas a las leyes de Castilla. En Brujas quedan testimonios de los vastos almacenes que nuestros antepasados y a su antiguo solar se le sigue llamando Plaza de los Vizcaínos. Punto 7. Con Juan I, señala Sánchez Albornoz, los reyes de Castilla fueron incluso señores de Vizcaya. Este párrafo debe ser redactado a la inversa. Con Juan I, los señores de Vizcaya fueron incluso reyes de Castilla. Punto 8. Asevera que los vascos hemos gozado de todas las ventajas de ser españoles y nunca han levantado las cargas que otros españoles soportan. Y decimos, ¿cómo? Y los Carlos, Felipes y Fernandos eran tan poco avispados que no percibían esto. De ninguna manera. Lo que ocurre es que, siendo libres en lo político, también lo éramos en lo económico y administrativo. Cargas pesadísimas que soportamos. Siguen las cargas en concepto de servicios graciosos o voluntarios, pedidos de marineros en 1628. Estos servicios de marinería no eran obligatorios. Donativo gratuito de 2 galeones de 600 toneladas cada uno. Esto suponía 50.000 ducados, además de 36.000 ducados en efectivo para la artillería, municiones, bastimentos y sueldos de 200 marineros por 6 meses. La rebelión de la sal, peticiones de nuevos infantes para Flandes, donativos entre 1646 a 1661, en febrero de 1662, aparte de un pedido de hombres para el ejército de tierra, se solicitaron marineros, ofreciéndose 200 de estos. 3 meses después, nuevo pedido de infantes acompañado de un servicio de 1 o 2 bajeles para la armada por el apuro que hallaba la hacienda. En 1663, no obstante lo aniquilado que estaba el país, se sirvió con otros 200 hombres de marinería, gastos que se hicieron en los fuertes de la costa, servicio este que correspondía al señor y que no obstante lo sufragaban Vizcaya y Guipúzcoa, donativos de 2.000 doblones de oro con motivo del casamiento del rey, donativos también en Navarra, Araba y Guipúzcoa. Punto 9. El patriotismo español de los vascos se hizo notorio cuántas veces corrió peligro su unión con Castilla, manifiesta Sánchez Albornoz. Batallas de Orreaga, Padura, Gordesola, Ochandiano y Munguía favorables a nuestras armas. Después de la batalla de Munguía se piensa en la princesa Isabel para señora de Vizcaya y repudiar a su hermano Enrique IV por perjuro. Punto 10.
se depone efectivamente a Enrique IV, versita importante del cronista Mosén Diego de Valera, que omite don Claudio. Punto 11. A principios del siglo XVI se sentían tan unidos a Castilla que, según Zurita cuenta, en 1506 solicitaron su incorporación a las Cortes castellanas y éstas no lo consintieron. Pues sí, fatigados sin duda de hallarse siempre a la defensiva, cometen aquí un contrafuero, pero a la inversa, tratando de formar parte de una Cámara Legislativa que no les correspondía. El hecho de haberles rechazado implica que los cuerpos políticos españoles consideraban a los vascos como separados de Castilla. Punto 12. Y desde el siglo XII hasta el XIX no han alcanzado una sola pretensión secesionista. Decir esto es una pobre tontería. No formaban parte del territorio castellano, luego no tenían necesidad de esa secesión. Transgresores a los fueros de Vizcaya. Siguen los contrafueros en Vizcaya, contrafueros en Guipúzcoa, contrafueros en Navarra, réplicas de los navarros a las leyes y cédulas reales que les llegaban contrarias a sus fueros. El caso de José Alberdi, que dio de bofetadas a un comandante francés por tratar de sobrepasarse con su hermana Rosa y que no fue juzgado por las leyes navarras, donde se prosigue la reclamación que hacen las Cortes de Navarra por no haberse juzgado a José Alberdi por sus leyes legítimas, tras la presentación de la impugnación correspondiente. El rey, ante todas aquellas abrumadoras evidencias, declara nulos los dos reales decretos, así como la prisión y sentencia dada contra dicho Alberdi, contra fueros en Araba. Punto 13. El País Vasco ha escrito páginas brillantes como españoles. Humanas figuras históricas no han pensado, ni han escrito, ni han obrado como vascos. Nuestra respuesta: en Lacayo Jáuregui, en la obra Guzmán de Alfarache de Mateo Luján. Continúa la disertación de Lacayo Jáuregui, anécdotas del emperador Maximiliano de Alemania y del príncipe Don Carlos, nieto del anterior, a cuenta de la hidalguía vizcaína. La prudencia de la mujer de F.R. Gabriel de Tellez, que escribió bajo el seudónimo de Tirso de Molina, a que se denomina Hidalgo de Bragueta en Castilla. Preámbulo de la pieza teatral, una lección de vizcainía. Luego viene una lección de vizcainía, acto primero, una lección de vizcainía, acto segundo, y una lección de vizcainía, acto tercero y último. Punto 14. Gracias a no haber vivido una pura vida aldeana y marinera entre el mar y los montes, a haber sido preciadísimas y preciosísimas porciones de España y del pueblo español, Vasconia y los vascos han ocupado y ocupan aún un puesto de sol en la historia, insiste don Claudio. Nuestra respuesta: punto 15. Dentro de Castilla primero y de España después, los vascos han logrado regirse a sí mismos durante más siglos que otras comunidades hispanas. Maravilloso privilegio. Nuestra respuesta: punto 16. Lo minúsculo de su solar geográfico restaba interés a cualquier intervención autoritaria de los reyes. Nuestra respuesta: punto 17. Pero ¿quién se atreverá a ver en tal perduración la base histórica de una auténtica singularidad nacional? Nuestra respuesta: punto 18. Poseen los vascos una contextura temperamental propia, pero no los distingue radicalmente de los demás grupos humanos de España. Nuestra respuesta: punto 19. Vasconia o la España sin romanizar. Sí, y además la abuela de España, en la guisarra de Sánchez Albornoz. Nuestra respuesta: punto 20. La abuela tozuda que quisiera vivir como antaño, a la que es prudente dejar vivir a su agrado dentro de la patria común española. Nuestra respuesta: creemos haber dado cumplida respuesta a los anteriores 20 puntos enunciados, tanto en el interior como en el exterior de nuestro solar. Todos rivalizaban por cercenar parte de, al menos, de nuestros legítimos derechos. La intervención de un corregidor, tentativa de Francisco Zamora de negar nuestra independencia, idem del canónigo don Juan Mariño de Barrera, el informe de la Junta de Abusos de 1815, otro proceso, esta vez también el canónigo don Tomás González, para desvirtuar nuestros derechos, defensa de nuestros fueros a cargo de Sarramínega y de Novia Salcedo, lo que decía la ley de 16 de agosto de 1841 contra Navarra, idem de la del 21 de julio de 1876 contra el resto de Euskadi. Atonía espiritual de los vascos en la pérdida de los fueros, lo que en el Parlamento español debatieron Moraza, Egaña, Olano, Barroeta, Aldamar y otros insignes paladines en defensa de nuestras libertades. Nuestro pueblo no ha cesado nunca de protestar contra tales despojos. El concierto económico, el nacimiento de Arana Goiri, su titánica lucha,
su actuación en la Diputación de Vizcaya, poema a su memoria, acontecimientos nacionalistas por orden cronológico, primer alcalde nacionalista de Bilbao, don Gregorio de Ibarreche, en 1907, petición de una plena reintegración foral en 1917, disposición adicional de nuestro estatuto actual. Primer Congreso de Estudios Vascos de Oñate, 1918. En Gasteiz-Vitoria se funda una academia de euskera, surge una playa de escritores abertzales, periódicos y revistas patrióticas, elecciones de 1931, advenimiento de la República, reunión de ayuntamientos vascos con vistas del estatuto, proposición del general español Ordaz a José Antonio de Aguirre, que es rechazada por este. Primera Berreguna en 1932, resultados de la votación del estatuto, Navarra se sale de él, más libros vascos, comienza la guerra del 36, anécdota del conde Romanones. Posición del nacionalismo vasco ante la guerra, acuerdo firmado por las organizaciones abertzales en Loyola, comisión a Madrid para pedir la aprobación del estatuto, integrada por Aguirre y Basterrechea. Discurso de Aguirre en el Parlamento español. El estatuto es aprobado por unanimidad. Breve semblanza de Aguirre. Jura en Guernica del Endacari. Aguirre. Primer gobierno vasco. El problema religioso en la guerra. Los vascos, los únicos católicos de la península que se oponen a Franco. La posición de la Iglesia española, tanto en 1931 como en 1933, fue diametralmente opuesta a la de la guerra. La carta colectiva del episcopado español no fue firmada por nuestro obispo don Mateo Mújica ni por el catalán Vidal y Barraquer. Comentarios de Aguirre al respecto. El asalto franquista a los montes Inchortas, narrado por el comandante Beldarrain, verdadero héroe de la guerra. El bombardeo de Guernica el 26 de abril de 1937. Aguirre miente, dijo Franco desde el primer momento. El Endacari se dirige por radio al mundo. Anécdota sobre la destrucción de la Santa Villa. Otras consecuencias del genocidio de Guernica fueron las dos ofertas de paz presentadas por Mussolini de un lado y el Vaticano por el otro. La primera la rechazó el gobierno vasco de plano, pues el duce quería implantar un protectorado en nuestro país. De la segunda, nuestras autoridades se enteraron 3 años después porque el telegrama del Papa, dirigido a nuestro gabinete, se cursó a través de Barcelona y el gobierno central lo retuvo. Y nada dijo. En la carta al sabio vasco, don José Miguel de Barandiarán, nuestro obispo fija su posición en la guerra y explica el porqué de su estancia en el exilio. Carta aclaratoria igualmente de don Mateo al gobierno vasco y respuesta de agradecimiento de este. Caída de Bilbao el 19 de junio de 1937, paz honorable presentada por el general italiano Mancini, los barcos ingleses de control del comité de no intervención, el Seven Seas Pride y el Bobby, los esperan en la bahía de Santoña. Comienza el embarque de los últimos dirigentes vascos, suspensión del mismo, horas de ansiedad. Por fin somos hechos prisioneros por las tropas italianas primero y las insurgentes después. Dos episodios de mi experiencia personal en la prisión provincial de Ávila. Por el primero, enumero cómo, por qué se fusilaba en la misma. Por el segundo, véanse los procedimientos empleados para dar con presuntos culpables. Actuación del gobierno vasco en el exilio. Lo que debemos a la resistencia vasca. Auras de libertad luego de más de 40 años de dictadura. El estatuto aprobado en 1979 y que se halla vigente superior al llamado de Estella de 1936. Y luego unos apéndices sobre la pieza teatral La batalla de Munguía en 3 actos. Y luego poema a Bolívar, a una de las muchas batallas que ganó el Libertador. Así pues, en estos 21 capítulos, el autor, que nació en el año 1913 en Leyoa, bueno, pues que también escribió Arlotadas, Arlote Aristócrata, Rodolfo Valentino, Laura de Mateo, Arlote Marqués de Lejona. Bueno, pues ciertamente este Jesús Basáñez, en ese año 1991, debido a una obra que sacó el señor Sánchez Albornoz, dijo, esta es la mía. Vamos a responder punto por punto, porque este se merece que haya alguien enfrente que cuente las verdades del barquero. Y para eso, ciertamente, está este libro de Contestando al español Sánchez Albornoz. Como digo, uno siente a veces que en el presente, en este año 2023, situaciones como esta lamentablemente no se dan porque no existe esa vocación de confrontar,
dando un poco la sensación de que se deja al albur de cada ciudadano el saber dónde encontrar la verdad y dónde nutrirse de los elementos para poder tener una visión más clara y nítida, cosa que creo que cometemos un grave error que debemos corregir porque ya lo hemos pagado. Lo hemos pagado en las elecciones de 2020 y como no atendimos a ese juego, de alguna manera, creo que identificándolo de mala manera, pues ciertamente en las elecciones del 28 de mayo de 2023, bueno, pues ciertamente ahí tenemos la situación en donde eso se ha mantenido con la merma de cierto número de votos por parte del Partido Nacionalista Vasco, surgiendo una visión un tanto artificial con respecto al reparto de esos votos en escaños, ya sean concejales o junteros. Pero bueno, ciertamente es mejor dejarlo aquí como reflexión y que este libro existe, ya veremos qué hago con él. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, probat, Betty Gelpian.